Articulaciones de la pared torácica. Aunque los movimientos de las articulaciones de la pared torácica son frecuentes, por ejemplo, asociados a la respiración normal, el grado de movimiento de cada articulación considerada individualmente es relativamente pequeño. Hoy le di para atrás. Es relativamente pequeño. No obstante, cualquier alteración que reduzca la movilidad de esas articulaciones interfiere con la respiración, definitivamente. Durante la respiración profunda, o sea, inhalar aire profundamente, los movimientos de la caja torácica anteriormente, superiormente o lateralmente son considerables. Las articulaciones intervertebrales entre los cuerpos de las vértebras adyacentes que ya revisamos nosotros en el dorso están unidos por los ligamentos longitudinales anterior y posterior que podemos observar aquí el ligamento longitudinal anterior y aquí un pequeño segmento todavía del ligamento longitudinal posterior y además los discos intervertebrales. Articulaciones costovertebrales. Una costilla típica se articula posteriormente con la columna vertebral mediante dos articulaciones. La articulación de la cabeza de la costilla y la articulación costotransversa. Dos articulaciones. Articulaciones de las cabezas de las costillas. La cabeza de la costilla se articula con la fosita costal superior de la vértebra correspondiente. La fosita costal superior de la vértebra correspondiente. Si esta es T7, esta sería la costilla número 7. Y con la fosita costal inferior de la vértebra superior a ella. La fosita costal inferior de la vértebra que está encima de ella. Y con el disco intervertebral, aquí está el disco intervertebral, adyacente que une las dos vértebras. La cresta de la cabeza de la costilla se une al disco intervertebral por un ligamento articular de la cabeza de la costilla. Ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla. Aquí, así se llama y aquí lo podemos observar en la imagen. Dentro de la articulación, este ligamento es intraarticular, que divide este espacio cerrado en dos cavidades sinoviales, una superior y otra inferior. La membrana fibrosa de la cápsula articular, es más fuerte anteriormente, que estoy señalando yo, donde forma un ligamento radiado de la cabeza de la costilla, ligamento radiado de la cabeza de la costilla, que se abre en abanico desde el borde anterior de la cabeza de la costilla hacia los lados de los cuerpos de las dos vértebras y el disco intervertebral que hay entre ellas. La cabeza de las costillas se unen tan estrechamente a los cuerpos vertebrales que solo permiten leves movimientos y de deslizamiento. En las carillas, girando alrededor del ligamento intraarticular de la articulación de las cabezas de las costillas. Sin embargo, incluso estos movimientos pueden producir un desplazamiento relativamente grande del extremo distal, o sea, el extremo external de las costillas. Extremo vertebral y extremo external. Articulación costotransversa. Existen abundantes ligamentos laterales a las porciones posteriores de las vértebras, los arcos vertebrales, que refuerzan estas articulaciones y limitan sus movimientos, pues solo poseen finas cápsulas articulares. Nos está diciendo que la cápsula articular es muy delgada. Podemos observarla acá, muy delgadita. El ligamento costotransverso que pasa desde el cuello de la costilla hacia el proceso transverso. Y este que está aquí pintado totalmente de azul es el ligamento costotransverso. Ahí ya está sin el color. Y el ligamento costotransverso lateral, que está señalado por este cuadro,
que pasa desde el tubérculo de la costilla, hasta el vértice del proceso transverso. Fortalecen las caras anterior y posterior de la articulación respectivamente. La cara anterior, al estar sujetando la cara anterior del proceso transverso, y la cara posterior, al estar sujetando el vértice del proceso transverso. El ligamento costotransverso superior es una banda ancha que une la cresta del cuello de la costilla, al proceso transverso superior a la costilla. La abertura que se forma entre estos ligamentos y la vértebra, aquí lo podemos observar, esta es una abertura, pero hacia acá hay otra abertura, hacia atrás, posteriormente, hay otra abertura. Permite el paso del nervio, no es del nervio espinal, sino es del ramo posterior del nervio espinal y de la rama posterior de la arteria intercostal. Este esquema se los hice yo. Aquí podemos observar el foramen intervertebral, aquí viene el nervio espinal, su ramo anterior y su ramo posterior. Y aquí está el ligamento costotransverso superior, y entonces el ramo posterior es el que discurre por ahí. El ligamento costotransverso superior puede dividirse en un ligamento costotransverso anterior fuerte y un ligamento costotransverso posterior débil. En esta imagen no se observa. Esto que observamos acá son los ligamentos intertransversos, ligamento intertransverso. Y aquí deberías observarse anteriormente y el que menciona, ¿verdad? El costotransverso anterior, pero no se observa bien. Los fuertes ligamentos costotransversos que unen esas articulaciones limitan sus movimientos a un leve desplazamiento. Sin embargo, las superficies articulares de los tubérculos de las 6 costillas superiores son convexos y encajan en las concavidades de los procesos transversos. Aquí los podemos observar cómo van encajando las superficies articulares de los tubérculos y de los procesos transversos. Como resultado se produce la rotación alrededor de un eje transversal. Aquí está el eje transversal, en su mayor parte atraviesa el ligamento intraarticular. Entonces el eje transversal es en relación con la cabeza de la costilla atravesando el eje intraarticular y entonces produce movimiento de rotación hacia un lado y hacia el otro, obviamente. Muy limitados, por cierto. Esto produce movimiento de elevación y descenso de los extremos externales de las costillas y del esternón. ¿Cómo se mira en este movimiento? Aquí está el extremo vertebral y aquí está el extremo external. Y entonces se produce la elevación. Si ustedes hacen el movimiento, respiran superiormente, van a ver que realmente no se siente mucho la diferencia en el movimiento, pero de que existe, existe. Y entonces es el movimiento de la bomba de agua, ¿verdad? Que se hace en un plano sagital. Regresemos que me faltó esa explicación. En un plano sagital, que es el movimiento de palanca de la bomba de agua. Y entonces aquí observamos la palanca de la bomba de agua y entonces si hacemos este movimiento es lo que representa la elevación de los extremos externales, ¿verdad? Movimiento de bomba de agua. Las superficies articulares planas de los tubérculos y los procesos transversos de las costillas 7, 8, 9 y 10 permiten el deslizamiento produciendo la elevación y el descenso de las porciones más laterales de las costillas en un plano transversal. Entonces, observen ustedes acá el movimiento de elevación. Yo diría que es en un plano coronal, pero él dice que es un plano transversal. El movimiento en asa de cubo. Aquí está el cubo, ahí está su asa y entonces solo es de imaginarse el movimiento del asa de cubo. ¿Dónde se produce este movimiento de asa de cubo? Desde la 7ª hasta la 10ª costilla. El movimiento
de palanca de bomba de agua se produce de la primera a la sexta costilla. He ahí la diferencia en estos movimientos, donde se producen. Articulaciones esternocostales. El primer par de cartílagos costales se articula con el manubrio por medio de una fina y densa lámina de fibrocartílago, acá, fuertemente adherido, interpuesto entre el cartílago y el manubrio, la sincondrosis de la primera costilla. Esta es una articulación entonces de tipo cartilaginoso, una sincondrosis. Todas las demás van a ser sinoviales planas. Los pares 2, 3, 4, 5, 6, 7 de cartílagos, los pares de cartílagos, o sea, el del lado derecho con el del lado izquierdo, se articulan con el esternón por medio de articulaciones sinoviales, con superficies articulares fibrocartilaginosas en ambas caras, en la cara condral y en la cara esternal. La cara condral y la cara esternal tienen la misma forma de la cabeza de la costilla. Tienen dos carillas articulares, una superior y una inferior, que corresponden a carillas articulares semejantes que se encuentran en el esternón. Las débiles cápsulas articulares de estas articulaciones se espesan anterior y posteriormente para formar los ligamentos esternocostales radiados. Un ligamento radiado anterior, como observamos aquí, y uno posterior que no podemos ver. Estos continúan como bandas finas y anchas que pasan desde los cartílagos costales hasta las superficies anterior y posterior del esternón, formando una cubierta parecida a un fieltro para ese hueso, como el periósteo.